Muy bien, muchas gracias, Carlos, y bienvenidos, hermanos. Buenos días para todos. Creo que nos saludamos, pero es una alegría enorme compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Es realmente un gozo cada domingo poder vernos y sobre todo saber que lo que nos congrega cada domingo es no solamente el anhelo de vernos, sino también el deseo de poder escuchar al Señor, su palabra y lo que Él tiene para enseñarnos. Y eso realmente es un deseo maravilloso propio de los hijos de Dios, ¿no? Bueno, como ustedes sabrán, se estuvo avisando por el grupo, o por lo menos compartiendo la placa donde nos decía que empezaríamos una nueva serie en el domingo, en este día domingo, esa es la idea. Así que, bueno, la idea había sido empezar el domingo anterior, pero bueno, cambiamos algunas cosas con Ale y decidimos, bueno, postergarlo una semana más y ha llegado el día. Así que quiero animarlos a que puedan estar leyendo en el tiempo libre, en sus casas, si es que hay un tiempo libre, que puedan leer una y otra vez este libro, ahí casi perdido del Antiguo Testamento, pero terriblemente gráfico, precioso para enseñarnos. Y cada vez que leemos un libro del Antiguo Testamento, conforme a lo que vimos en la serie que terminamos, que era la de ver a Cristo en el Antiguo Testamento, debemos abocarnos a esa lectura con ese sentir, con ese pensamiento. Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, es el medio por el cual Dios nos va a hablar a nosotros, ¿no? Quizás nadie sabe mi necesidad, mi situación, pero Dios, que es soberano, que conoce el corazón de su pueblo y de sus hijos, nos habla de una manera tan clara y tan profunda que solamente eso lo podemos comprobar en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a este libro, el libro de Jonás, debemos hacerlo bajo la premisa de lo que Pablo dice en una de sus cartas, de que lo que se escribió antiguamente se escribió para nuestra enseñanza. Hay una verdad que nosotros podemos rescatar y aprender en cada uno de los libros de la Biblia, pero también dice Pablo que esas cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza a modo de una advertencia, para que nosotros veamos las consecuencias de sus malas decisiones, para que en otro caso, como leíamos en el pasaje de Salomón, podamos ver ese deseo de la sabiduría y hacer conforme a la verdad de Dios y recibir la bendición de ese hecho. Pero el libro de Jonás es un libro poderosamente que nos advierte a causa de nuestra rebeldía contra Dios, nos advierte acerca de la necesidad de estar bien centrados en la palabra de Dios, de hacer un lado nuestro corazón, nuestro deseo y ser tajantemente obediente a la verdad de Dios. Esa creo es la lucha cotidiana en nuestras almas. A veces luchamos con el pecado, luchamos con situaciones, pero no tengo duda de que la mayor lucha que hay en nuestro corazón es justamente en escuchar lo que el corazón quiere y en obedecer a lo que Dios dice. De alguna manera, el pasaje que vamos a ver hoy en esta mañana nos va a reflejar esta lucha, la lucha de un hombre de Dios, un profeta reconocido, un profeta que Dios había usado y está ahí recibiendo un mandamiento, una ordenanza de parte de Dios y él está en la encrucijada de obedecer a Dios, obedecer su deseo o su propio corazón. Es el anhelo, hermanos, que el comienzo de esta serie nos sea de mucha bendición para nuestras almas, pero también sea un desafío para poder ser obedientes a la palabra de Dios. Quiero que leamos entonces en el libro de Jonás, el capítulo 1, vamos a leer eh, todo el capítulo, son algunos versículos, 17 nada más, y luego vamos a centrarnos en el tiempo de la enseñanza solamente en los versículos 1 al 4. Y quiero aclarar que en el caso del versículo 4 vamos a ver algo muy por arriba para cerrar bien el pasaje, y luego con la ayuda de Dios el domingo próximo retomaremos el versículo 4 hasta donde corresponda ver en esa enseñanza. Dice el versículo 1 entonces del libro de Jonás, Jonás versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo,
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron en el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermano, me gustaría que podamos orar una vez más y luego sí volver al pasaje y considerar la enseñanza para nosotros en esta mañana. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa congregados. Gracias, Señor, por tener el privilegio de que tú nos enseñes y nos hables por medio de tu palabra, la Biblia, las Escrituras, que son vivas y eficaces y que tienen el poder para, Señor, llegar a lo profundo de nuestro ser y producir ese cambio necesario en nuestras almas para la gloria de tu nombre. Padre, te pedimos por todos los presentes en esta mañana, por aquellos que son tus hijos, que tú trates con ellos, los ayudes, les enseñes, nos guardes y nos permitas ver a Cristo. Y por aquellos que no te conocen, para que los traigas a la vida, al conocimiento de Cristo. Señor, te pido por la parte que me toca de compartir tu palabra, que guardes mi torpeza y que me ayudes a sujetarme al pasaje, al texto, y que no se diga más, sino lo que tú permitas en esta mañana, que sea conforme a tu verdad y lo que sea útil y necesario para la edificación de mis hermanos. Y te ruego por mis hermanos que van a disponer el tiempo para escucharme, escuchar tu palabra, Señor, que tú los ayudes. Sabemos que es un horario complicado, luchamos con nuestra carne, con el cansancio, con un montón de cosas, Señor. Dales ese espíritu de dominio propio y dales un corazón también para que puedan ser sensibles a tu palabra y obedientes a tu verdad. Señor, necesitamos tanto tu voz. Te rogamos que te hagas presente. Señor, conforme a tu promesa, habla a tu pueblo, edifica a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, señor. Muy bien, hermanos. Estaba en otro canal. Muy bien. Cuando pensaba en esta serie, pensaba en este primer pasaje, bueno, generalmente
lo que hacemos es buscar un título para que de alguna manera quedara retratado la enseñanza en pocas palabras. Y lo que, bueno, pensamos era llamar con el título a este pasaje cuando la desobediencia marca nuestros pasos. Bueno, el título es no muy impactante, pero sí es interesante en poder llevarnos a ver que lo que Jonás va a hacer es enseñarnos cuáles son las consecuencias y cuál es la conducta de una persona que está determinada a desobedecer a Dios. Es un pasaje impactante, hermanos. No sé si nosotros tenemos la posibilidad en este breve tiempo de poder profundizar la verdad y todo lo que ahí Dios está narrando, pero vemos una participación activa, directa de Dios al tratar con su pueblo, con su siervo y con un pueblo incrédulo como es la tierra de Nínive. Pero es interesante porque cuando nosotros nos acercamos al libro de Jonás, nosotros llamamos a Jonás el profeta Jonás. De hecho, está considerado dentro de uno de los 12 profetas menores que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero la realidad es que cuando nosotros vamos al libro, no encontramos casi una profecía o un mensaje profético. Solamente en el capítulo 3 encontramos un mensaje donde Jonás le advierte a la tierra de Nínive, le dice, en 40 días Nínive será destruida. Ese es todo el mensaje profético, toda la profecía que vamos a encontrar en el libro del profeta Jonás. No es un libro profético como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, pero sí hay una intención de narrarnos, de contarnos la vida del profeta, lo que él vivió, lo que él hizo, lo que Dios quería dejar retratado para nosotros como una enseñanza. Bueno, cuando nosotros hablamos de Jonás, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? La última frase del versículo, que Dios había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y así es la historia más relevante que conocemos de este libro de Jonás. Pero hay historias, hay verdades más gloriosas y más preciosas que ver cómo Dios preparó un pez para que de alguna manera tratara con su profeta rebelde. Bueno, hay una intención mayor de parte de Dios que escribirnos o dejarnos documentado su obrar poderoso, como lo vemos en la tormenta, como lo vemos en el obrar en los marineros que de repente están en su idolatría, adorando a otros dioses, pero a causa de la tormenta, de todo lo que está pasando, ellos comienzan ahora a temer a Dios y luego dice que cuando la tormenta se aquieta, ellos comienzan a adorar a Dios y a hacer votos. Bueno, no solamente se trata de eso. El libro se trata de mostrarnos que la intención de Dios al escribir este libro es poder no solamente retratar las consecuencias de mi desobediencia o de mi rebeldía para con Dios, sino mostrar el carácter misericordioso y compasivo de Dios para con sus enemigos, en este caso la tierra de Nínive. El libro de Jonás va a combinar la historia de rebeldía del profeta con una teología profunda, sembrada por todo el libro, y eso es realmente atractivo, porque al leer el libro vamos a encontrar, bueno, no solamente de la primera figura es Jonás, el hombre rebelde, su falta de compasión, su obstinación con la voluntad de Dios, vemos la misericordia, la bondad y la gracia de Dios derramada sobre un pueblo incrédulo como Nínive. El relato nos muestra que nuestro Dios extiende su misericordia hacia una nación gentil que no merecía de ninguna manera, como tampoco nosotros merecemos, la gracia y el perdón de Dios. Ese es un tema importante en el libro que recurrentemente va a salir en las enseñanzas. Lo que Dios quiere enseñar no solamente es Jonás, su rebeldía y sus consecuencias, sino la misericordia de Dios. Dios es misericordioso con un pueblo incrédulo. Dios es misericordioso aún con aquellos que obstinadamente se oponen a su
voluntad. Y nosotros, hermanos, somos claramente la prueba de esa misericordia, de esa bondad de Dios para con nosotros. Hace 150 años atrás, este libro comenzó a cuestionarse. Muchas veces, muchas voces, se levantaron voces, personajes académicas hablando en contra de que este libro no carecía de veracidad, que no era un libro muy confiable, pero lo que nosotros vemos a través de toda la historia de nuestra fe, de nuestros hermanos en el pasado, es que nunca hubo una duda acerca de este libro. El Señor Jesús, de alguna manera, dándole aprobación o veracidad a este libro, cita a Jonás en los evangelios, y él habló de que los ciudadanos de Nínive se levantarían en juicio contra esa generación por lo que ellos habían visto y creído y por lo que ellos estaban viendo y no creyendo. De alguna manera, el Señor está usando a Jonás, su profeta, para no solamente darle veracidad a su historia, a su vida, a su libro, sino también para mostrar esa conexión tipológica que había entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La frase que el Señor usa es que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, de la misma manera yo estaré 3 días en lo profundo de la tierra. Bueno, esa es una directa mención de lo que Jonás había vivido y lo que está narrado en su libro, y eso nos lleva a considerar que si Cristo está citando el libro de Jonás, ¿cómo no creer en la veracidad y la inspiración de este libro? Negar el libro de Jonás es negar y cuestionar la enseñanza de Cristo. Él le dio veracidad, Él lo reconoció como un libro confiable, así que nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Bueno, esta historia, la historia de Jonás, por lo menos este primer pasaje, nos lleva a considerar el corazón del hombre. Nosotros somos hijos de Dios, así lo confesamos, así lo creemos. Dios nos ha salvado, Él es nuestro Padre, pero hay una realidad en nuestro corazón que es la realidad que Jonás va a relatar de alguna manera o comprobar a través de este pasaje. Hay una constante rebeldía en nuestro corazón hacia Dios. Hay una constante y permanente obstinación de nosotros contra Dios y su voluntad santa. Lo primero que vamos a ver en esta mañana rápidamente se encuentra en el versículo 2, donde el Señor está hablando a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, es interesante porque cada vez que Dios habla, su pueblo debe obedecer. Siempre que Dios hable y que en esas palabras de Dios haya un mandamiento, haya una ordenanza, la parte que nos toca como pueblo de Dios, como receptores de su mensaje, es obedecer. No somos llamados a cuestionar, no somos llamados a cambiar, a agregar o a quitar de la palabra que Dios ha anunciado. La parte que nos toca, la parte activa de cada oyente, de cada cristiano que se acerca a las Escrituras y que Dios nos habla, no es filtrar entre lo que me conviene y lo que no me conviene, sino obedecer. Y ese es nuestro primer punto. Dios manda y su pueblo obedece. Cuando nosotros vemos en el registro bíblico que Dios llama a otros profetas, lo que vemos es que rápidamente los otros profetas, o casi todos los profetas, recibían la palabra de Dios y obedecían al Señor. Siempre me gusta mencionar esa figura de Samuel cuando está todavía siendo un joven y está ahí viviendo en el templo con el sacerdote y comienza Dios a llamarlo. Y varias veces él se levanta sin entender qué está pasando, hasta que va con el sacerdote y le dice: cuando escuches eso, di: Dios habla, que tu siervo oye. Y esa era la actitud de los profetas en la antigüedad. Dios hablaba y era la voz de Dios. Ellos se postraban ante su presencia, se postraban ante su palabra, y no había ninguna posibilidad en sus corazones ni en sus mentes de manejar
la rebeldía o la obstinación. Pero cuando nosotros vemos a Jonás, vemos todo lo contrario. El versículo 2 dice un mensaje claro, directo, urgente. Dice, levántate y ve a Nínive. Es Dios hablando en su autoridad, en su condición de padre, en su condición de rey, en su condición de Señor. Habla a su siervo, el profeta, quien era una persona llamada por Dios para la tarea, que era una persona que debía estar dispuesta para escuchar y luego comunicar el mensaje. Dice que él recibe el mensaje, él escucha el mensaje, pero lo que sucede es que él comienza a escapar de Dios. Bueno, el verbo que el versículo 2 utiliza es un verbo que implica urgencia, que tiene que ver con algo que tiene que hacerse rápido, con prontitud, y nos habla de una obediencia inmediata. Es como si alguien está cocinando y por algún accidente doméstico esa cocina comienza a prenderse fuego o las cortinas, alguien va a decirle, apaga la cocina. Eso no puede especularse, decir, bueno, mira, no sé si estoy tan de acuerdo en que tengo que apagar la cocina. No, es un mensaje urgente que depende de la vida de los integrantes de esa casa y por eso es una acción que tiene que hacerse. Bueno, esa es la idea de esta palabra. Dios le dijo, levántate, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Bueno, la misma idea de este pasaje o de ese verbo la encontramos en Josué 1:2, donde Dios está llamando a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Es un llamado de Dios. No había ninguna posibilidad en pensarlo, en meditarlo, no. Era una acción determinada. Y hermanos, así debe suceder cada vez que Dios habla a tu vida por la palabra. Es una bendición que Dios en su condescendencia quiera hablarnos a nosotros. Es una bendición que Dios haya dejado su enseñanza, su sabiduría, todo lo que nosotros necesitamos para nuestras almas, lo ha dejado encerrado y plasmado en las Escrituras. Y sé que cada uno de ustedes han podido pasar tiempo con la palabra y ese tiempo ha traído la grata bendición de ver cómo Dios está hablando a mi vida. Y eso implica que cuando Dios me habla, no hay posibilidad de especular, de dilatar, de postergar esa decisión urgente que Dios me está llamando a tomar, como es el caso de Jonás. Dios entrega una orden clara, precisa, que él debía cumplir con urgencia, porque el mensaje que tenía que dar era un mensaje de juicio. Dice Dios, versículo 2, levántate, porque aquella gran ciudad pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, dice el versículo, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Cuando nosotros revisamos un poco la historia, conocemos que esta ciudad, Nínive, fue una ciudad fundada por un personaje bíblico que encontramos en Génesis, el capítulo 10, que se llama Nimrod. Algunos dicen, hay alguna diferencia o alguna, bueno, no una completa afirmación, pero dicen que el significado de Nínive significa lugar donde mora Nimrod. En realidad dice el lugar donde mora Nino. Y no es nuestro hermano José Luis, sino que es Nimrod, el personaje bíblico. Bueno, Nínive lleva el nombre por su fundador. Y lo que nos dice es que después de mucho tiempo esta ciudad, Nínive, se convirtió en la capital del imperio asirio. Los asirios eran un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Era una ciudad importantísima. Era una ciudad enorme donde tenía murallas de 30 metros de alto, tenía 1.500 torres de seguridad que se elevaban 60 metros sobre ese muro, que vigilaban a la ciudad o cuidaban a la ciudad de los enemigos, y todo el muro, toda la circunferencia que cubría la ciudad alcanzaba 90 kilómetros. Bueno, como verán, era una ciudad muy grande, importante. Dice que se tomaba 3 días en recorrer toda la ciudad.
o recorrer por lo menos toda la muralla. Dice Jonás 3:3 que Nínive era ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Bueno, lo que está diciendo, versículo 2 dice, levántate, aquella gran ciudad. Bueno, aquella gran ciudad, no es descabellado pensar en Nínive como una potencia, tanto como en la parte edilicia, en la política, en la economía y en su ejército. Tiene un ejército poderosísimo. Era una de las potencias de aquella época que conquistaba reino tras reino a su andar. Esto nos da un cuadro asombroso de cómo Dios nos da un detalle histórico, concreto de esta ciudad, pero también dice el versículo 2 que Dios está diciendo que el juicio iba a caer sobre esa ciudad porque había subido la maldad delante de él. Esto es increíble, porque a veces nosotros pensamos que nuestro pecado, bueno, nadie lo ve. O quizás podemos cometer algún tipo de pecado con el mayor de los cuidados y tratar de ocultarnos y tratar de que nadie se entere, de que nadie vea lo que estoy haciendo y un montón de cosas. Pero lo que Dios nos está diciendo en este versículo es que Él ve todo tu pecado. Y que ese pecado, como de la ciudad de Nínive, sube a su presencia, así como el humo se va hacia arriba, de la misma manera cada ofensa, cada pecado, cada desobediencia sube a la presencia de Dios y nos acusa delante de su justicia y de su santidad. Dice el versículo, pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. La figura es una figura con la intención de que nos quede claro de que no es que ese pecado tenía mal olor, sino que solamente es la figura, es como que ese pecado está en la misma presencia de Dios. Y Dios, conforme a su santidad y su justicia, debe actuar contra ese pecado como actuará contra todo el pecado de los hombres. Bueno, el verbo que se utiliza acá en la frase pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, el verbo nos da la idea de alguien que tiene que pararse frente a esa ciudad y proclamar una acusación contra ellos. Lo que Jonás tenía que hacer era presentarse delante de esa nación, presentarse delante de esos hombres, de esa gran ciudad y decirles, su pecado ha llegado delante de Dios. Si ustedes no se arrepienten, el juicio de Dios caerá sobre ustedes por su pecado. Bueno, el verbo implica mucho más que una simple denuncia. La idea es señalar una práctica pecaminosa, es levantar la voz para denunciar el pecado y anunciar el castigo venidero si no hay arrepentimiento. Hermanos, esta es una figura hermosa o bien clara o bien resumida de lo que es la predicación. La predicación es eso. La predicación es pararse delante del pueblo, anunciarles que el juicio de Dios viene contra aquellos desobedientes que no se sujetan a la voluntad de Dios. Dice Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado. Eso es proclamar, eso es predicar, eso es anunciar la palabra de Dios y esa es la tarea que Dios le está encomendando a Jonás. Ahora, cuando pensamos en la tarea del profeta era proclamar, pero cuando pensamos en los oyentes, tenemos que hacer un poquito de historia y recordar que los asirios eran un imperio, se consideraba el imperio más cruel que hubo sobre la tierra. No eran gente fáciles, no eran gente de carácter sumiso, todo lo contrario. Los registros arqueológicos describen que ellos cometían atrocidades por donde iban, arrasaban ciudades y poblaciones sin ningún problema, matando a diestra y siniestra. Cuando ellos terminaban con la ciudad, de saquearla, de matar a sus ciudadanos, de quemarla a fuego, dice que algunos reservaban para que fueran empalados y clavados durante el camino a la salida de la ciudad, para que fuera una prueba de que ellos habían pasado por ahí. Devastaban las tierras literalmente. Era la manera de ejercer un dominio
y mantener su imperio. Ellos construían su reino a base de sangre, tortura y horror. Bueno, el profeta Nahum en el capítulo 3 nos habla un poquito acerca de esta verdad. Dice Nahum 3:1. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigos y fragor de ruedas, caballos atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tu falda en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te enfrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Bueno, el profeta Nahum era contemporáneo a Jonás y él está hablando de una profecía que Dios estaba anunciando en tono de juicio contra la nación de Nínive, pero lo que nos da es gráficamente una descripción de la conducta sanguinaria y malvada que esta nación tenía. Dice el pasaje, se van a chocar con sus muertos. Y dice la historia que ellos tenían por costumbre matar a la ciudad y apilar los muertos, apilarlos. Y que la gente llegara a la ciudad y viera esa montaña de muertos por todos lados. Bueno, este es el auditorio al que Jonás tiene que ir a predicarle, en ese tono de denuncia de parte de Dios. Él tenía que pararse delante de estas personas y decirle, Dios dice que su juicio caerá sobre ustedes. Bueno, no es una tarea fácil. Él debía anunciar el juicio a un pueblo violento y peligroso. Jonás recibe la incómoda y peligrosa tarea de anunciar el juicio venidero sobre ellos. Este versículo nos permite ver que a pesar de esa conducta malvada, Dios aún tiene compasión de ellos. Porque lo que pudiéramos esperar conforme a lo que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios en su justicia consumiera en un solo golpe a esta nación perversa e incrédula, pero lo que Dios hace es enviarle un mensajero con un mensaje de juicio, pero también con un mensaje de esperanza si hay arrepentimiento creyendo en las palabras del profeta. Esto de alguna manera nos lleva a pensar el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel, también Nínive. Y acá Dios está haciendo efectiva esa promesa a Abraham. Dice 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Bueno, Dios le había dado un mandamiento a Jonás, ve a Nínive. Pero él, lo vamos a ver en un momento más, en el versículo 3, él determina, él decide no obedecer a Dios. El mandamiento de Dios ha sido claro, ha sido urgente, pero él en su corazón ha determinado oponerse. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros desobedecemos a Dios con esta conducta determinada y voluntaria, lo que estamos mostrando es un corazón como el de un idólatra, como el corazón de alguien que no conoce a Dios. Esa es la imagen que damos cuando vivimos en una desobediencia abierta y voluntaria contra Dios. La pregunta es, seguramente cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos recibido un mandamiento como Jonás. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive.
¿Qué dijo Dios en esta mañana a tu corazón? ¿Qué dijo ayer? ¿Qué dijo en esta semana? ¿Qué es lo que Dios te viene mencionando una y otra vez y te dice, levántate de ese lugar, sal de esa conducta, deja ese pecado, deja atrás esa rebeldía para conmigo y mi palabra? Y nosotros podemos actuar como Jonás, recibir el mensaje, escuchar lo que Dios está comunicando y obedecer, arrepentirnos de poner esa obstinación o tomar la conducta del profeta y seguir en nuestra rebeldía sufriendo las consecuencias. Dice Segunda de Reyes 14:25, habla de una de las pocas profecías registradas en las Escrituras que está en Primera de Reyes 14:25. No lo voy a leer por una cuestión de tiempo, pero luego si ustedes pueden cotejarlo va a ser de mucha claridad. Lo que el pasaje está hablando es cómo Dios a través de Jonás está profetizando a un rey rebelde, un rey malvado, Jeroboam, y le está anunciando que Dios, a pesar de ellos, a pesar de la rebeldía del pueblo y a pesar de la rebeldía del rey, Dios había determinado bendecirlos. Y esto es un antecedente importante, porque Jonás recibe el mensaje y lo comunica al pueblo. Ahora Jonás recibe el mensaje, pero no lo comunica al pueblo. Pero lo que sí Jonás sabe es el proceder misericordioso y compasivo de Dios con aquellos que no lo merecen. El testimonio es el rey Jeroboam y la nación rebelde de Dios, que a pesar de ellos, su pecado, su incredulidad, Dios los bendijo y los guardó. Jonás sabe cómo Dios obra. Por eso él está determinado ahora a irse a partir de la presencia de Dios, a partir de ese llamado a ir a otra nación, a advertirle si esto nos abre la puerta para el segundo punto en esta mañana que encontramos en el versículo 3 y dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios. Oh hermanos, Dios nos dé la gracia en esta mañana para poder meditar en estas palabras, para poder meditar en esta verdad impactante y triste que podemos estar siendo nosotros actores principales en nuestra propia vida. Jonás, el profeta de Dios, aquel que conoce a Dios, aquel que era reconocido por recibir la palabra de Dios y comunicarla al pueblo, aquel que había sido el instrumento de Dios a una nación rebelde, ahora él está recibiendo un mensaje directo de Dios y lejos de poner prontitud y determinación para obedecer y cumplir con el mandato de Dios, dice que él se levantó, pero no para obedecer, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Bueno, si hay una determinación, si hay una urgencia en Jonás, es para no obedecer. Si usted nota, el pasaje es bien claro en demostrarnos que hay una rapidez increíble en Jonás. Él no lo pensó, no lo consideró, él decidió, dijo, no voy a obedecer a Dios. No lo voy a hacer. Sin mediar las consecuencias, sin pensar en la gravedad de su pecado, él se determinó de manera rápida, audaz y decidida a no cumplir con la voluntad de Dios para su vida. El pasaje claramente nos lleva a ver que él se levantó para huir. Hermanos, necesariamente nosotros no tenemos que dejar de congregarnos, o no tenemos que dejar de leer la Biblia, o no tenemos que dejar de hacer lo que un hijo de Dios hace para estar huyendo de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es más, creo que muchas veces el asistir, el leer y el orar son excusas perfectas para escudarme en esas cosas religiosas y no cumplir con lo profundo de la voluntad de Dios para mi alma. Podemos dar una buena imagen y decir, bueno, pero yo
me congrego, yo asisto fielmente a la iglesia, soy miembro, estoy comprometido con la iglesia local en determinado lugar, leo mi Biblia, oro, comparto el evangelio y a veces nos quedamos con esa, por decirlo de alguna manera, parte periférica de nuestra fe y nos olvidamos lo esencial en nuestro corazón. En nuestro corazón hay una rebeldía obstinada semejante a la de Jonás y que nos oponemos abiertamente sin que nadie se dé cuenta en nuestro corazón a la voluntad de Dios para tu vida. Tarsis era una ciudad cerca de España o por esos lugares. Nínive estaba a unos 1000 kilómetros al este de Israel. Y Tarsis quedaba completamente hacia otro lugar. Lo que Jonás está mostrando es que él no tiene ninguna intención de cumplir con el llamado de Dios. Él quiere irse a lo más lejos posible del lugar donde Dios le mandó estar. Hay una clara oposición a la voluntad y el plan de Dios para su vida. Jonás vivía cerca de Nazaret, a corta distancia del mar de Galilea. Entonces dice el versículo que él descendió a Jope. Esa palabra muchos lo ven como una intención. Dice que él descendió de su lugar hacia Jope, luego descendió a lo profundo del barco y luego terminó descendiendo a lo profundo del mar. Nos habla de su declive, nos habla de cómo sus decisiones lo van llevando de mal en peor, lejos y lejos de Dios y de su voluntad. Es una muestra clara de su intención de correr hasta el lugar más lejos para escapar de Dios. Él quiere, dice el versículo, que él se fue a Jope, tomó ese barco y comenzó a navegar con una intención clara y determinada. ¿Cuál es, hermanos? El versículo 3 lo dice en 2 ocasiones. ¿Cuál es la intención de Jonás? Huir de la presencia de Jehová. Oh, hermanos, así se ve la rebeldía. Eso es rebeldía. No solamente rebeldía es oponerse a determinados mandamientos o a determinadas cosas que Dios nos manda. Rebeldía es huir de la presencia de Dios. Rebeldía es decirle, Dios, tu camino no es tan bueno como mi camino. Tu voluntad no es tan buena como mi deseo. Tu determinación para mi vida no es tan buena como mi determinación. Mis planes son mejores que tus planes. Eso es rebeldía. Eso es lo que Jonás está haciendo. Él comienza a tratar de escapar de la presencia de Dios. ¿Se da cuenta de la locura que eso implica? Dice el Salmo 139:7. ¿A dónde está escribiendo David? Está hablando a Dios y dice, Dios, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El profeta había olvidado esa particularidad de nuestro Dios. Él es un Dios omnisciente, omnipresente, Él sabe todo, Él está en todos lados. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros. Nadie, ni el más escondido y oculto de tus pensamientos se puede esconder de Dios. Todo está delante de su presencia como una gran pantalla. Está subiendo como ese humo que era la acusación de Dios contra la nación. Está subiendo tu pensamiento, tus deseos, tus voluntades, tu desobediencia hacia Dios. Nadie puede huir de ti. Y Jonás se aboca a una tarea imposible,
a una utopía. Nadie puede esconderse de Dios jamás, no importa dónde nosotros nos vayamos, no importa en qué cosa nos ocupemos, no importa cómo nos vistamos o dónde nos escondamos, jamás nadie podrá esconderse de Dios, ni sus hijos, ni los incrédulos. Dice Pablo en Romanos, todo está desnudo delante de sus ojos. Pero Jonás toma la alocada determinación de tratar de huir de Dios. Se puede huir de un lugar, podemos irnos de un lugar a otro, podemos dejar una persona y huir de ella, podemos hasta escapar de las situaciones, pero es imposible huir de Dios. Nadie escapa de Dios. Si usted leyó conmigo el pasaje, hay una frase preciosa en el versículo 10 donde dice, aún allí me guiará tu mano. Y esto es algo de lo que está pasando en la vida de Jonás. Hay una clara rebeldía contra Dios. Hay una clara obstinación contra la voluntad de Dios. Pero Dios, a pesar de ese pecado, Dios sigue cuidando a su hombre. Sigue cuidando a su hijo, sigue cuidando a su profeta. Jonás ha caído en el engaño de pensar que puede escapar de Dios. Y todos sabemos que es imposible. Hermanos, esto nos lleva a pensar en nosotros mismos. En primer lugar, el primer punto era, hay un mandamiento que Dios te ha dado. A Jonás le dio uno, a nosotros nos ha dado uno. Hay un mandamiento al cual seguramente nos estamos oponiendo o rebelando contra la voluntad de Dios para mi vida. Quizás tiene que ver con el área de tu santidad, de tu compromiso, de las cosas importantes en tu vida. No lo sé, Dios sabe. Pero seguramente Dios te ha llamado la atención y te ha llamado a obedecer en algo. Y quizás tu vida se trata como la de Jonás, de escapar y tratar de escaparnos lo más posible de cumplir con ese mandamiento de Dios. Bueno, la verdad es que nadie jamás podrá escaparse. Bueno, Jonás expone una verdad dolorosa. La desobediencia de los piadosos, es tan grave como la maldad de los impíos. Bueno, dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Pero se da cuenta, la intención es que dice que la rebelión es como adivinación delante de Dios. Eso es como Dios lo ve. No ve como una simple rebeldía, lo ve como alguien que está cometiendo el pecado de idolatría. Porque en esa rebelión, en esa rebeldía, en esa desobediencia, lo que estoy diciendo es, sí, Él es el Señor, pero más importante es lo que yo quiero. Y cualquiera que se niegue a obedecer y a honrar a Dios a través de la obediencia está cometiendo el pecado de idolatría. Está sacando a Dios de su lugar preponderante y central en nuestra alma para obedecer nuestros sentimientos. Eso es un ejemplo claro que vemos en Jonás. Jonás se rebeló contra el mandamiento de Dios y nosotros también a menudo nos rebelamos contra Dios. Dice Jonás 4:2, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. La pregunta es, ¿por qué Jonás comenzó a escapar de Dios? ¿Por qué él comenzó a huir de Dios? Bueno, el versículo 2 del capítulo 4 nos dice, porque Jonás sabía lo que Dios iba a hacer. Y lo que Jonás no quería es que ese pueblo malvado y enemigo de la nación de Israel recibiera el impacto de la misericordia redentora de Dios. Jonás dice, comencé a huir porque yo sé que tú eres un Dios clemente, piadoso. En otras palabras, él está diciendo, no quiero que ellos se salven, no quiero que ellos se arrepientan, no quiero que ellos sean reconciliados con Dios. Por eso me voy. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros como hijos de Dios hemos recibido también un mandamiento como Jonás, y ese mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el evangelio
a toda criatura. No es una tarea fácil, como tampoco lo fue para Jonás. No es una tarea bien recibida, pero es lo que tenemos que hacer. Es lo que nos toca como iglesia y como pueblo de Dios. Todos nosotros actuamos como Jonás muchas veces al no obedecer ese mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. Es una expresión, es una manera de mostrar nuestra falta de misericordia, como lo vemos en la vida de Jonás. Jonás no quería que ellos escucharan la advertencia de Dios, por eso comenzó a oír. Y muchas veces nuestra actitud al silenciar el evangelio que nos fue dado es una actitud como la de Jonás. No queremos que otros escuchen el evangelio, no queremos que otros escuchen acerca de ese Dios redentor y misericordioso que el evangelio enseña. Por eso comenzamos a oír, quizás no físicamente, pero cerramos nuestra boca y cerramos nuestro corazón. Dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jonás era reconocido como el profeta de Dios, un profeta desobediente que no quiere que Dios derrame su misericordia sobre otros. Pero dice la palabra de Dios, con su boca me honran. Quizás él iba por la vida diciendo, soy un profeta de Jehová. Soy el hombre que Dios llamó para comunicar su palabra. Y quizás nosotros nos gusta ir por la vida diciendo, soy un cristiano. Soy un hijo de Dios. Soy miembro de la iglesia bautista en tal lugar. Soy esto y soy aquello, y nuestra boca y nuestros labios pronuncian verdades gloriosas del evangelio, pero dice el Señor, su corazón está lejos de mí. ¿Por qué, Señor? Vengo a las reuniones todos los días, me congrego con tu iglesia, participo en las actividades de la iglesia, pero dice Dios, tu corazón no está para mí, no me obedece. Tu corazón no está dispuesto a andar en mis caminos, tu corazón no está dispuesto a honrarme a través de la obediencia. Jonás es un ejemplo negativo o un antitipo de Cristo. Cristo es el hijo obediente y Jonás es el profeta desobediente. Cristo es ese hijo que desciende por amor a nosotros para que pudiéramos ir a Dios y recibir la misericordia y la compasión. Jonás descendió de Jope para no ir a Tarsis, descendió a lo profundo del mar como consecuencia de su pecado, mas Cristo descendió a causa de nuestros pecados. Cristo es perfectamente obediente, Jonás es decididamente rebelde y desobediente. Cristo está lleno de compasión por los perdidos, Jonás no quiere que ellos reciban la misericordia de Dios. Dice el pasaje, versículo 13, halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Jonás buscó una nave, buscó un barco que lo llevara bien, bien lejos de Dios. Esa era su búsqueda, esa era su motivación, esa era su meta. Esto nos lleva a pensar que muchas veces nosotros también intencionalmente buscamos la excusa perfecta para no obedecer a Dios. Jonás buscó un barco, una nave que lo lleve a un lugar contrario al que la voluntad de Dios había señalado. ¿Cuál es tu barco que te lleva lejos de la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa excusa que todos aceptan para no señalarte que hay una desobediencia y una rebeldía contra Dios? Él buscó una nave para irse a Tarsis con ellos. ¿Qué es lo que te aleja de Dios? ¿Qué es lo que te está separando de su voluntad, de su plan determinado para tu vida y para tu alma? Dice Lucas 14:18. Y todos comenzaron aún a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? No estamos hablando de cuál es tu excusa para no venir a la iglesia. No se trata de eso. ¿Cuál es tu excusa para no obedecer a Dios?
¿Cuál es tu excusa para no vivir conforme al Evangelio de Cristo? ¿Cuál es tu excusa para no vivir conforme a lo que dice ser un hijo de Dios temeroso de Jehová? Ustedes leyeron el pasaje conmigo y Jonás dice, luego de que él es increpado y le dicen, ¿por qué nos está pasando esto? Y él dijo, soy profeta de Dios y temo a Dios. ¿De verdad? ¿Temes a Dios? Conociendo a Dios, tomas la determinación de escapar de Él. ¿Es verdad que temes a Dios, Jonás? Y así sucede en nuestra alma, hermanos. Nosotros venimos muy felices a la iglesia y nos congregamos y nos mostramos muy devotos y muy compungidos por la enseñanza. Y eso es algo que yo puedo fingir. Pero Dios sabe tu corazón y cada uno de nosotros conocemos nuestro corazón y cuánto de esto aplica a nuestra condición espiritual. Cuánto de nosotros nos estamos revelando excusa tras excusa para no obedecer a Dios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu barco que te lleva lejos de la voluntad de Dios para tu vida? Dice Deuteronomio un pasaje hermoso que dice, ¿qué es lo que manda Jehová de ti? ¿Qué es lo que Dios te pide a ti como un hijo de Dios? Que le temas, que le ames y que le sirvas. Tercero y último punto, rápidamente, versículo 4, hermanos, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Nunca nuestra negativa o nuestra oposición a la voluntad de Dios o a cumplir con su plan va a limitar o frenar de alguna manera el plan eterno de Dios. Este es nuestro tercer punto. Los planes de Dios son eternos. Lo que Dios ha determinado, dice la palabra de Dios, se cumplirá. Con nosotros o a pesar de nosotros, se cumplirá. Dios había determinado un plan para su siervo, el profeta. Él se está oponiendo, él está corriendo, él quiere hacer su voluntad, pero Dios va a enseñarle que Él es Dios. Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que gobierna los tiempos, Él es el que gobierna y dirige nuestros pasos. El pasaje nos permite ver el control soberano de Dios sobre todo lo creado. Él prepara una tormenta como pocas para tratar con un siervo rebelde como Jonás. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad enorme. Eran marineros de experiencia, eran hombres de mar que conocían de qué se trataba andar en el mar, pero evidentemente es una tormenta fuera de lo común, porque ellos comienzan a temer y a clamar a sus dioses que los liberen. Muchas veces Dios va a traer a tu vida crisis, dificultades y tormentas para hacerte volver a Él. Ese es el propósito de Dios. El propósito no es destruir a los marineros, ni siquiera el propósito es destruir a Jonás. El propósito de Dios es que Él recapacite. Que Él entienda que Jehová es Dios y nosotros sus siervos. Y que el llamado y la responsabilidad que tenemos como tales es obedecer su voluntad en nuestra vida. Muchas veces esto puede parecer, esta tormenta puede ser una maldad o una mala intención, esa es la palabra de parte de Dios para con su pueblo o para con su siervo rebelde, pero en realidad es una expresión de amor. Dios está tratando con él. Dios está hablando a través de esta situación a su corazón. Él está mostrando las consecuencias de su rebeldía. Y querido hermano, en esta mañana, no hace falta que nosotros pasemos por situaciones como la de Jonás para entender. Pablo nos ha dicho que para eso se escribió esta historia, para eso quedó documentado, para eso quedó registrado en las Escrituras, para que nosotros, considerando eso, entendamos y depongamos nuestra actitud rebelde. ¿Necesitas una tormenta en tu vida para entender que el llamado del Evangelio es a obedecer a Dios? ¿Necesitas un problema serio y grave en tu alma para que entonces diga, no, ahora sí, ahora voy a honrar a Dios con mi vida? Eso es completa necedad, como la de Jonás.
Que la vida de Jonás te sirva como un testimonio de las consecuencias terribles que acarreamos a nuestra alma cuando andamos siguiendo nuestros propios caminos. Que la vida de Jonás y que esta situación nos sirva como un ejemplo poderoso de las consecuencias y las pérdidas grandes que podemos traer a nuestras almas, a nuestra familia, a nuestros hijos y a todo lo que nos rodea por no obedecer la voluntad de Dios para nosotros. Dice el pasaje que ellos pensaron que la nave se iría a partir. Era tal la tormenta que azotaba contra ese barco que ellos dijeron, esto nos va a despedazar. Bueno, así actúa la desobediencia en nuestras almas. Al final del camino, esa desobediencia que nos parece tan placentera y tan inofensiva, al final nos lleva a la destrucción. Dice el libro de Proverbios, hay caminos que para el hombre le parece camino derecho, pero su fin es un camino de muerte. Oh, hermanos, el ánimo en esta mañana es consideremos a Jonás. Que su historia no sea tu historia, que sus consecuencias no sean tus consecuencias. Mira a Cristo. Mira a Cristo como un mejor Jonás. Mira a Cristo como aquel que estuvo dispuesto a derramar misericordia sobre una nación perversa y maligna como Nínive. Él no tendrá ningún reparo en recibirte en sus brazos, en derramar su misericordia y perdón sobre tu alma y tratarte como uno de sus hijos. Esa tempestad va a producir gran daño. La desobediencia en nuestra vida puede producir gran daño a tu vida, a tu familia, a tu iglesia. Hermanos, que el Señor nos ayude a meditar en esta verdad en esta mañana. Que Él nos ayude a entender que cuando la desobediencia marca nuestros pasos, hay consecuencias terribles para nuestras almas. Me gustaría orar y luego volvemos y vamos a tener la cena del Señor, pero oremos juntos, ¿sí? Señor, Padre, gracias queremos darte en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque ella tiene siempre una figura, una enseñanza que llama nuestra atención y que impacta nuestra mente y nuestro corazón. Que este día no sea la excepción, que cada uno de mis hermanos, junto conmigo, Señor, sea impactado por esta verdad que hemos escuchado y que actuemos en consecuencia a tu llamado, a la obediencia y a reconocerte, Señor, como nuestro Padre, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Señor, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.